Primer libro de los Reyes, capítulo 2, muerte del rey David y confirmación del reino de Salomón. Dice desde el versículo 1, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes y todo lo que hagas y todo aquello que emprendas. Esto es muy importante porque primeramente pues vemos que David, él es perfectamente consciente de que es como cualquier mortal que bueno, está a punto de concluir su tiempo en este mundo. Y entonces decide darle instrucciones a Salomón, instrucciones que por supuesto como padre consideró importantes y que bueno, finalmente todo padre debe en su momento darle a sus hijos. Y no necesariamente antes de morir, sino desde que el hijo tiene conciencia de lo que implica la responsabilidad de asumir sus decisiones. Y en este caso, por supuesto que es especial, porque Salomón iba a asumir el trono del reinado de Israel. Así es de que Salomón, aunque era joven aún, pues era ya consciente de las responsabilidades que estaba ya a punto de asumir. Estas palabras dichas por David nos recuerdan las palabras que Dios habló a Josué después de la muerte de Moisés. ¿Ustedes recuerdan? ¿Recuerdan qué fue en qué sentido, en qué contexto Dios habló a Josué? En el contexto de su voluntad, de sus mandamientos. Josué capítulo 1, verso 6, en adelante dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Son justo las palabras que usó David para instruir a Salomón. Y todo te saldrá bien, dice. Verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, estamos viendo que el contexto de estas palabras que David le dice a su hijo, a Salomón, son precisamente con el propósito de que sea bendecido, de que sea prosperado el reinado de Salomón. De la misma manera en que tendría que ser prosperado, bendecido el liderazgo de Josué. Y podemos ver otros ejemplos en donde se habla en este contexto de bendición, de prosperidad, pero con una condición. ¿Cuál era la condición? Pues que en este caso Salomón se esforzará en cumplir la ley de Moisés. Y dice el verso 4, continuamos, dice, para que confirme el Señor la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, una vez más, confirma incluso lo que Dios habló a David acerca de esta promesa de dinastía eterna. Andando delante de mí con verdad, de todo tu corazón y de toda tu alma. Jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esta era la condición. Y bueno,
la historia nos informa que, por supuesto, la historia bíblica e incluso la historia secular, por supuesto, confirma, está registrado que no fue así. Lamentablemente, el reinado de Salomón tuvo una consecuencia devastadora para Israel, precisamente porque estos requisitos específicos para que prosperara su reinado y para que se cumpliera en consecuencia la promesa que Dios le dio a David acerca del trono de Israel en la tierra, por un lado, porque ese es otro aspecto que le prometió Dios a David, pues tendría que ser precisamente la fidelidad, el amor, la justicia, la verdad, como premisa más importante en el reinado de Salomón. Estas instrucciones de David a Salomón, fueron registradas de forma más extendida, por supuesto, lo vemos más ampliada, más explicada, más extendida, ampliando en otros aspectos del reinado de Salomón en los capítulos 29 y 28 del libro de Crónicas, del primer libro de las Crónicas. Vamos en su momento a analizar esto, pero aquí de manera muy resumida se describe en qué consistieron estas instrucciones de David para Salomón. Hablando de la promesa que Dios le hizo a David, vemos que él mismo confirmó que para que esa promesa prevaleciera, Salomón debía mantener su fidelidad y obediencia a la ley de Moisés. Dice el verso 5, ya sabes tú, y aquí cambia, hay un contraste en el discurso de David. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Sí se entiende, por supuesto, que cuál era aquí, qué es lo que está expresando David. Aparte, por supuesto que está expresando cierto temor de que a su hijo, a Salomón, le fuera a ocurrir alguna desgracia por parte de estas personas que en un momento dado sí le causaron perjuicio a David. En el caso específico de Abner. Y continúa el verso 6. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai Galadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa. Porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Verso 8. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán y le juré por el Señor Dios, diciendo, yo te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás. Aquí ya le está dando una instrucción específica con relación a Simei. Dice, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él. Y harás descender sus canas con sangre al Seol. Resulta un poco difícil asimilar estas instrucciones de David para Salomón inmediatamente después de hablarle de la importancia de seguir la ley de Dios. ¿Y por qué? Porque precisamente la ley de Dios, tú y yo ya lo sabemos, ya lo hemos entendido, la ley de Dios es espiritual. No significa que no debamos cumplirla en todos los aspectos posibles de manera tajante, literal, físicamente hablando. Pero nace de un corazón transformado. Por esa razón el apóstol Pablo incluso habló de
de este aspecto. La ley es espiritual. Dice, yo soy carnal, vendido a pecado, miserable de mí, etc. Hablando de este contraste, lo que implica esforzarse por cumplir la ley. Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate. Por eso David le dijo a Salomón, esfuérzate. Pero ¿cómo? ¿En qué? En cumplir la ley. Implica un esfuerzo en separar el aspecto carnal, visceral, etcétera, del aspecto espiritual y sobreponer precisamente el aspecto espiritual al aspecto carnal. Entonces, pues sí se hace un poco difícil después de ver esas instrucciones hermosas que David le dio a Salomón. De repente leer cómo le dice, pero vas a matar a estos, vas a matar a aquellos y vas a hacer esto y aquello. Obviamente se entiende, una vez más, se entiende que la preocupación de David pues fue que Salomón no tuviera problemas en su reinado. Lo que no se esperaba David, por supuesto, era que los problemas de Salomón iban a ser más terribles aún. En fin, lo vamos a ver en el curso de este libro. Ya que pudiéramos considerar que Joab, en este caso específico, en realidad pues, se merecía morir, quizás. Sabemos que no somos nosotros los que debemos decidir quién vive o quién muere. Por supuesto, hoy en día tú y yo tenemos una perspectiva distinta. ¿Por qué? Pues porque Yeshua vino a eso precisamente, a dar una interpretación correcta acerca de la ley, acerca del tema de la muerte, los mandamientos que implicaban muerte para otras personas. Todo eso ya lo hemos entendido en los evangelios. Sin embargo, por otro lado, sabemos que no fue sino hasta el tiempo de la venida de Yeshua que todas estas leyes de la Torá fueron interpretadas correctamente, ¿sí? Así es de que David conocía la complejidad del carácter de Joab. ¿Por qué hablo de una complejidad? Porque por un lado, Joab siempre se caracterizó por ser fiel a David. Siempre se arriesgó incluso su propia vida por David. Pero ¿cuál fue el problema de Joab? Bueno, el problema de Joab fue que le desobedecía. Hacía lo que él consideraba mejor, porque él consideraba que David estaba mal, se equivocaba. Y entonces decidía hacer lo que era correcto, según su propia perspectiva. Pero eso desde el punto de vista de un militar, de un general, no puede ser. No puede ser, porque eso implica desobediencia, eso implica rebelión, implica sedición, en fin, tantas otras cosas de las que pudiéramos hablar. Entonces es importante que contemplemos este tema, porque sí, hablar del carácter de Joab pues es muy complejo, porque por un lado siempre fue muy fiel a David, pero por otro lado, en determinadas cosas hacía lo que él consideraba mejor. Por ejemplo, la muerte de Absalón. ¿Cuál fue el pedimento específico de David? No lo maltraten. O sea, ¿cuál era la instrucción? Va a estar preso, no sé, pero no lo maten, ¿no? O sea, no era la idea de David. Pero ¿cuál fue la decisión de Joab? Pues lo mataron. Finalmente tuvieron que hacerlo así y porque considero Joab que era mejor. ¿Y por qué complejo una vez más? ¿Por qué hablo de la complejidad del carácter de Joab? Joab sabía perfectamente la debilidad que tenía David por sus hijos. Y que esta debilidad fue precisamente la que generó tantos problemas en los descendientes de David. Así es de que Joab tenía lealtad, ¿sí? Incluso en ocasiones sacrificio a través de todos sus años por David, pero también era un hombre violento y cruel. David sentía una obligación hacia Joab, ¿sí? Y aunque David ciertamente no podríamos decir que le faltó coraje, ¿sí? Pero no fue capaz de hacer frente a esta mezcla de lealtad con desatinos.
de Joab. Así es de que finalmente le encarga el asunto a su hijo y dice, a ver, encárgate de Joab tú. Y David juró que en su momento hubo algo que hizo con Simei. ¿Qué fue lo que le hizo? Le juró que no lo mataría. Hizo un voto, David. Entonces era bueno que David mantuviera su voto, pero también era bueno que para él asegurarse de que Simei recibiría justicia sin él tener que quebrantar su voto. Así es de que vamos a ver cómo es que Salomón, en base a su sabiduría, toma una decisión. Dice, continuamos en el verso 10, y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Aquí vamos a poner atención. Dice, y fue sepultado en su ciudad. Si tú conoces Jerusalén, si has tenido la oportunidad o si has leído acerca de este aspecto, te vas a dar cuenta que hay una discrepancia en ciertos aspectos. Continuamos en el verso 11, ahorita lo hablamos de ese tema. Dice el verso 11, los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces, hoy en día, el lugar tradicionalmente conocido como la tumba del rey David se encuentra en el monte Sión. Si les comentaba ahorita, hace un momento, si has tenido la oportunidad de ir a Israel, a Jerusalén, tú te vas a dar cuenta que hay un lugar específico en el lugar conocido como Monte Sión, que es un lugar considerado sagrado tanto para judíos como cristianos, incluso musulmanes. Y aunque arqueológicamente y de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, se indica que David fue enterrado en la ciudad de David, es un sitio que si tú llegas, haz de cuenta que estás en el muro del conocido, el muro occidental, conocido como el Muro de los Lamentos. Tú te vas a dar cuenta que viéndolo de frente, hacia abajo, hacia la derecha, hacia el sur, está lo que es conocido como la antigua ciudad de David. Hay excavaciones, etcétera. Y de acuerdo a lo que dice la propia escritura, fue ahí donde fue enterrado David. En su ciudad, dice literalmente. Entonces, el sitio actual es un complejo que alberga un sepulcro simbólico usado como sinagoga. Incluso hay una sinagoga en donde tú puedes ver, llegas y ves ahí a los judíos ortodoxos rezando, orando, etc. Y se encuentra junto al cenáculo, el lugar conocido como, o tradicionalmente como el lugar donde fue llamada la última cena, el lugar conocido como la última cena, ¿no? De Yeshua, de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de todas estas dudas históricas, geográficas, etcétera, de la tumba de David, pues este lugar hoy en día es un lugar de peregrinación donde los fieles rezan y recitan salmos y es considerado un sitio sagrado. Y Salomón comenzó en algunos sitios, en algunos sentidos, su periodo, que es conocido como el periodo más espléndido de la historia de Israel, aunque este esplendor en realidad fue más en un sentido material, mental, porque como lo vamos a ver en el curso de este libro, el aspecto espiritual era lo que era lo más importante, pues estuvo notablemente ausente en la vida de Salomón, lamentablemente. Así es de que, pues bueno, continuamos en el verso 13. Entonces Adonías, hijo de Ugit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿Es tu venida en paz? Y respondió: sí, de paz.
Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por el Señor era suyo. O sea, aquí en las palabras de este hombre, de Adonías, vemos que él está reconociendo que fue voluntad de Dios y que había una gran diferencia independientemente del aspecto de la sucesión tradicional, el reinado, etcétera. Había algo que prevalecía, que era mucho más importante, y era precisamente la voluntad de Dios, para que ese reino, en este caso específico, fuera de Salomón. Dice el verso 16: ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Dice, y ella dijo: habla. Y él entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Fíjese bien en esto que está pidiendo, porque esto no es algo inocente, no es cualquier cosa. Esto rebasó los límites que recordemos que Salomón le perdonó la vida a Adonías por la traición, por la rebelión que había organizado. Verso 18: Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. Entonces, Adonías se imaginó que tenía quizás un amplio apoyo popular para ser rey en su momento, pero en realidad solamente tenía un puñado de descontentos con influencia para apoyarlo. Y esto rápidamente despertaron de su imaginación, cuando fue evidente que David favoreció a Salomón. Cuando se enteraron de que Salomón había sido ya ungido, declarado rey, pues bueno, todo esto se vino abajo. Esta petición de Adonías tiene que ver con una práctica de los reyes paganos, en realidad, de la antigüedad. Porque entre los antiguos se dice que en los persas, por ejemplo, en los árabes, el nuevo rey que llegaba al cargo, tomaba el harén del rey anterior. Y por lo tanto, recordemos lo que hizo Absalón. ¿Qué fue lo que hizo Absalón en el momento en que provocó que David y todos sus fieles huyeran de Jerusalén, del palacio? Llegó Absalón, se declaró a sí mismo rey de Israel, obviamente sin contar con la bendición de Dios, sino por el contrario. Una de las cosas más atroces que hizo Absalón fue que abusó sexualmente de las concubinas de David. Entonces, el problema aquí, lo que está, y esto lo comento por lo siguiente: tenemos que entender la petición que hizo Adonías en su contexto histórico y cultural. Y entonces, cuando lo vemos de esa manera, entendemos que lo que está pidiendo realmente no era cualquier cosa, estaba insistiendo en el trono de Israel, en el trono, y se sentía él usurpado, que Adonías estaba, con esta petición, estaba considerando que el trono había sido usurpado. A pesar de que estaba reconociendo, por otro lado, que era la voluntad de Dios. Entonces, podríamos considerar que la intención de Adonías era declarar o elaborar un reclamo un reclamo respecto al trono de Salomón, al tomar la viuda concubina de David como su esposa. Y lo peor de todo, pues es que estamos hablando de la viuda concubina de su padre, de Salomón, que ya había fallecido, ¿no? Recién. Así de que no era cualquier cosa.
Entonces vamos a ver cómo fue la reacción de Salomón. Por supuesto que sí se entiende. Dice el verso 19, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Aún así, esta es la manera en cómo Betsabé le hace esta petición. Dice, y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, desea a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Entonces, aquí, esta petición que hace Betsabé, ella sabía perfectamente que es una petición indignante, pero estuvo de acuerdo en llevarla a Salomón. No se dice nada más en el texto, como leemos. Sin embargo, podemos quizás pensar que probablemente Betsabé consideró que era importante que Salomón supiera lo que Adonías estaba y que pretendía. Así es de que algunos comentaristas consideran o hacen el comentario en el sentido de que es muy probable que Betsabé haya sido incluso sarcástica en la forma en transmitir la petición a Salomón. Sin embargo, leemos claramente cuando dice una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Entonces, podría ser un poco difícil considerar que Betsabé fue sarcástica. El asunto es que después de recibir esta petición, Salomón reaccionó de una manera que tiene todo el sentido, de acuerdo a lo que hemos estado hablando en el aspecto cultural e histórico de cómo se manejaban en aquel tiempo este tipo de cosas. Dice el verso 22, el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por el Señor, diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, vive el Señor, que me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, a quien me ha hecho casa, como me había dicho que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Sin pensarlo más, tomó la decisión y lo mató finalmente a su hermano. Estamos viendo que esto es una desgracia finalmente en los hijos de David y tristemente, ¿por qué? Lo habíamos analizado en los capítulos anteriores de los últimos capítulos del segundo libro de Samuel, que, pues bueno, ¿cuál fue el problema? Y dice por ahí en un pasaje de la escritura dice literalmente que David no entristeció a sus hijos, ¿no? Es decir, no les estorbó, no les reprendió en su momento, no les dio los principios necesarios para poder tener un carácter diferente. Entonces, entre ellos estuvieron matando y a final de cuentas esta decisión toma Salomón. Claro, finalmente Salomón estaba entendiendo que
si Adonías continuaba con vida, quizás no iba a terminar su problema. Es decir, esta ya era la segunda ocasión, ya anteriormente, que lo que hizo Adonías no fue nada simple. Recordemos que Salomón tomó esta decisión porque entendió esta petición de Adonías como un reclamo del trono de Israel. Salomón ya le había perdonado la vida a Adonías anteriormente. Sin embargo, consideró que el acto de Salomón fue una debilidad. Por eso se atrevió a esto. Salomón actuó como consideró más prudente debido a esta petición atroz que hizo a Adonías. Continuamos en el verso 26. Dice: y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca del Señor, Dios, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, para que se cumpliese la palabra del Señor que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Este es el punto de partida para una nueva familia de sacerdotal. El pecado de Abiatar fue haber apoyado a Adonías en su momento y en su intento de rebelión. Sin embargo, en este momento en que se da cumplimiento a dos profecías muy importantes, vemos cómo es que efectivamente quienes intervienen para que se cumpla una profecía podrían incluso no estar actuando en base a estar considerando que se tiene que cumplir esta profecía. No, simplemente actúan en consecuencia y vemos que ellos mismos son instrumentos de Dios para el cumplimiento de su voluntad. Es impresionante cómo a mí me encanta ver cómo es que se cumplen las profecías y quienes intervienen ni siquiera pueden estar conscientes de lo que están haciendo, simplemente están actuando en consecuencia del momento, de las circunstancias actuales, y sin darse cuenta quizás que están dando cumplimiento a una profecía que se hizo hace infinidad de tiempo. Primero, libro de Samuel, capítulo 2, verso 27. Vamos a leer lo que ocurrió en primera instancia. ¿Cuál fue el anuncio al sacerdote Elí? ¿Y por qué razón? Dice, primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote, está hablando de Aarón, entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tus padres todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor, Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Este juicio anunciado por el ángel a el sacerdote fue terrible, impresionante. Y más adelante, en el capítulo 3 de este mismo libro, dice el verso 11 en adelante: y el Señor dijo a Samuel:
He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ya se dieron cuenta del gran error que podemos tener como padres respecto de nuestros hijos. Tienes que estorbarle a tus hijos cuando están haciendo el mal. No te calles, no temas, ya no me van a visitar. No te preocupes por eso. Tú tienes una labor muchísimo más importante que tu propia preocupación de tener contentos a tus hijos. O sea, no te preocupes por eso. Tú haz lo que te toca y el Señor va a dar su bendición. Él va a respaldar lo que tú hagas a tiempo y a destiempo. Dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Esto está terrible. Terrible, imagínate, un juicio así. Así es de que al remover a Abiatar del sacerdocio, Salomón, quizás sin tener conciencia plena, cumplió la promesa de juicio en contra de la casa de Elí, hecha habían pasado ya quizás 100 años aproximadamente antes de que Salomón tomara el trono. Imagínate qué impresionante es cómo Dios cumple su palabra. Continuamos, regresamos ahí a Primer Libro de Reyes, capítulo 2, verso 28 en adelante, y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo del Señor y se asió de los cuernos del altar. Hizo lo mismo que hizo en su momento Adonías, ¿se acuerdan? Para que no lo mataran. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo del Señor y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo del Señor y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo, así dijo Joab. Y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre de Joab, que Joab ha derramado injustamente. Y el Señor hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, y a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte del Señor. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató. Y fue sepultado en su casa en el desierto, y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Y a partir de este momento, Sadoc y la casa de Sadoc y toda su descendencia estarían a cargo del sacerdocio, en el servicio en el tabernáculo. Y bueno, es un punto de partida importante porque cambia a partir de este momento la familia sacerdotal al servicio del Señor en el tabernáculo. Recordemos que Joab apoyó a Adonías en su rebelión para obtener el trono de David también.
Y ahora pues estaba haciendo lo mismo que hizo Adonías. Él se asió ahí de los cuernos del altar pensando que quizás tendría la misma suerte que tuvo Adonías cuando hizo lo mismo. Sin embargo, no fue así, sino que ya que Joab se rehusó a irse, finalmente Salomón mandó que lo ejecutaran allí en el altar. Terrible situación, pero bueno, no pudo haber tenido otro destino Joab. Verso 36. Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente del Cedrón, sin duda morirás. Y tú y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho. Así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei, diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: no te hice jurar yo por el Señor que te protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás. Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo lo obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento del Señor y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Ahora pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante del Señor. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Vaya, qué manera de confirmar un reino. Si bien Salomón no mató a Simei por el voto de David, pues lo cierto es que ordenó un arresto domiciliado, podría decirse. Estaba muy limitado, no podría salir de determinado lugar de por vida. Y aún así, Simei él estuvo de acuerdo, él consideró que era justo con tal de preservar su vida. Lamentablemente murió por causa de este descuido, o quizás consideró la orden del rey con ligereza. El caso es que le costó la vida. Es interesante comparar su posición ahora con la de sus 2 predecesores. En el caso de Salomón, él está hablando de Saúl y de David, ¿no? Al inicio de sus reinados. Ambos enfrentaron en alguna medida el recelo y la oposición de sus propios compatriotas. Ambos enfrentaron el problema pues con acciones resueltas, pero con comprensión, con indulgencia. Salomón, sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Eliminó a sus enemigos potenciales rápida y despiadadamente, sin lugar a dudas, sin ningún problema. Y bueno, la última expresión de este capítulo expone que el reino fue confirmado en la mano de Salomón, es decir, que el reino de Salomón fue confirmado a través de la muerte de los 3 principales enemigos de Salomón. Ese fue el inicio del reino de Salomón.